Hola Peter, hola a todos, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con Librerías Gandhi. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque estamos festejando este libro que es El Manual del Arquitecto Descalzo. Y bueno, tratamos de manteles largos porque el día de hoy nos acompaña Peter Van Lengen. Peter, muchísimas gracias, que además, pues de ser editor del libro, pues es hijo del autor. Y bueno, nos puede contar detalles, anécdotas, todas las cosas alrededor de este, pues maravilloso libro. Peter, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Montserrat. Buenas noches a todos, aquí de San Miguel de Allende. Pues sí, estamos celebrando 40 años desde que la primera publicación del libro y pues les voy a platicar un poco de todo el trayecto, ¿no? Estos últimos 40 años y de hecho un poco más, cómo inició el proyecto en sí. Y bueno, ojalá sea interesante. Sé que hay muchos fans en todo el mundo, ¿no? Del manual. En estos 40 años ha crecido su gama, ¿no? Su alcance y ahora con la ecología y la sustentabilidad pues ha crecido mucho más, ¿no? Entonces, estamos en procesos de traducir el libro en otros idiomas, ya está en inglés y portugués brasileño, y pues con de nuevo el mismo éxito como el de México, y sí, ¿no? Entonces crece ahora con inglés, nos llaman de India, de Australia, etcétera, y sigue muy, ¿cómo se dice?, al día, ¿no? O sea, las ideas del libro que tienen 40 años están apenas hoy o siendo abrazadas, ¿no? Por varios más en los días de hoy. Entonces es pues obvio para nosotros, para mi papá y para mí que llevo desde chiquito involucrado en este libro, ¿no? Desde su, ¿cómo se dice? De los inicios, de los dibujitos a mano y etcétera, hasta las ediciones y las traducciones y buscando editores, ¿no? Y todo eso fue mucha. De hecho, cuando lanzamos el libro en Brasil, me pasé muchos meses al inicio vendiendo copias en las conferencias de bioarquitectura y porque no se conocía, nadie lo conocía. Entonces, como buen vendedor, así con mochila, iba a la calle y a despachos de arquitectura, a las universidades y haciendo así mi de puerta a puerta, ¿no? Y ahora tiene la misma fama en Brasil y es todo un éxito. Y bueno, entonces, una cosa bonita que queríamos hacer para los 40 años, pero la pandemia un poco nos atrapalló los planos, era la versión de capa dura para celebrar los 40 años del Manual del Arquitecto Descalzo. Y bueno, ojalá en el 2021, si las cosas se calman y podemos trabajar bien, pues ya la idea es lanzar esa edición especial que en Brasil ya la hicimos una capa dura en Brasil con nada extra de información, más que nada era como para los superfans, ¿no? Que querían para la biblioteca, ¿no? Así la versión elegante del libro, porque de hecho el concepto del libro es realmente para que esté en obra, que esté ahí abierto, ¿no? Todo con hojas como oreja de perro, todas las hojas y sucio y todo. Y la versión capa dura es más para la biblioteca, algo fancy, así, finolis que tienes ahí junto a tus libros de Picasso y de Oscar Niemeyer y etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí va, ese es para el año que entra, ojalá se haga, estamos emocionados con eso también, un poco entre Pax Terracota y con una intervención de Arquine, ¿no? La revista Arquine tiene esta propuesta y bueno, y la íbamos a lanzar en Mextrópoli este año, pero bueno, como saben, todo no se hizo nada este año y bueno, ojalá el año que entra. Entonces, pues yo siempre empiezo, creo que es la segunda vez que me invitan a platicar sobre este libro y ahora mi papá vive en Brasil, vive cerca de Río de Janeiro, en un rancho. Cuando salieron mis papás de México en el 85,
regresaron a Brasil, mi mamá es de Brasil, y en Brasil adquirieron unas tierras degradadas, un ranchito vaquero, así todo pasto horrible, la casa principal estaba quemada, toda sin techo, más como una ruina. Y bueno, entonces el proyecto de vida de mis papás fue restaurar este rancho, plantar todo lo que, o sea, restaurar todo el ecosistema, reconstruir las ruinas y poner a la prueba muchas de las ideas del manual del arquitecto descalzo. Entonces se volvió el Instituto TIBA, ¿no? TIBA es tecnología intuitiva y bioarquitectura. Y de esa plataforma, bueno, de ese instituto, fui director por más de 15, 16 años y hacíamos eventos de bioarquitectura donde vino Michael Reynolds y York Stamm y ¿quién más? Este, Mar, Chihuahua, se me van los nombres, pero muchas, ¿quién era? Bueno, muy, gente de geobiología, gente del bambú, gente de construcción con tierra, techo verde, ¿no? Todos los maestros del Garbage Warrior, ¿no? Como dije. Y entonces eran eventos muy, muy bonitos, ¿no? De estas ideas, ¿no? Gente que está poniendo a la práctica el adobe, poniendo a la práctica el bambú y etcétera, ¿no? Que están chambeando con estas ideas y con mucho... pues mucha dinámica, mucha influencia en los nuevos arquitectos y así, ¿no? Entonces, y de ese rancho, pues hacíamos cursos, hacíamos los laboratorios, los aprendices y todo así medio poniendo a la prueba todo lo que se hizo en el libro. De hecho, yo me esforcé para los detalles de saneamiento ecológico. Se me hizo sumamente importante para los días de hoy tener el sanitario seco, los filtros biológicos, que las casas no producieran drenaje, ¿no? Que tú trataras en tu propia casa de una forma biológica y ecológica todos tus desechos, ¿no? De agua usada y de excremento, etcétera. Entonces, son ideas para mí sumamente importantes a nivel social, urbanístico, ¿no? Que dejemos de contaminar tan gacho nuestro planeta o nuestros municipios, etcétera. Y bueno, entonces llevo unos 15 más, ya van para 20 años de este trabajo de bioarquitecto, de trabajo educador, he dado muchas conferencias, he trabajado en muchas comunidades indígenas, favelas, country clubs, o sea, de todo, ¿no? Me han llamado de lo más alto, así social, hasta lo más bajo, hemos estado involucrados en todos los estratos sociales, y es bonito que todos, ¿no? Toda la sociedad, bueno, un porcentaje, porque muchos nos han rechazado también, ¿no? Hay muchos arquitectos modernos o muchos clientes o etcétera que están en contra de la tierra o piensan que es muy hipiteco o vamos a regresar a la cueva y hay todo ese argumento también, ¿no? Pero bueno, ahí sigue y es, de nuevo, crece, es un movimiento que está creciendo, la bioarquitectura, todos los días hay más bambuceros. Un ejemplo aquí en México, por ejemplo, en Tulum, todo lo que es Quintana Roo, el bambú está explosivo. Ahorita todos los hoteles nuevos, todos los resorts y esas cosas se están proyectando en bambú. Es un poco fashion, pero es interesante. O sea, les falta, por ejemplo, imagínate un eco resort todo de bambú, pero también todo el agua es tratada biológicamente, sin químicos y no contamina cero el mar o las lagunas o los cenotes. Eso es la propuesta, no solo las fachadas de bambú y eso, pero vamos con todo, ¿no? Y ojalá llegue ese día. Pero bueno, regresando al manual, pues el autor, Johan van Lengen, nació en 1930 en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, y antes de la invasión alemana, ¿no? de 1940, se muda a un pueblo más chico, Haarlem, y ahí
en ese pueblo, pasa la guerra y luego hace clases de judo. Es el primer maestro, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, llega un par de japoneses a Europa y uno de ellos se instala en ese pueblo y es maestro de judo. Y abre un dojo y mi papá y sus amigos son sus primeros alumnos y logra ser segundo dan en cinta negra del judo. Y ese talento, pues bueno, después de la guerra, mi abuelo, mi abuela decidieron irse de Holanda porque no tenían nada, mi abuelo perdió todo, aparte de perder familia, ¿no? Perdimos mucha de la familia y bueno, y todos los recursos y todo. Mi abuelo tenía una papelería, una tiendita de papel y bueno, esas cosas. Y pues perdieron todo y lo que sobró vendieron y se fueron a Ecuador. Y mi papá llegó a Ecuador a los 19, bueno, perdón, falta un detalle, mi papá también hizo el servicio militar, donde se hizo comando y todo. Entonces ya saliendo de Holanda era cinta negra en judo y entrenado para militar a nivel comando. Entonces, pues era como un machín, digamos, un rambito, digamos, ¿no? De señor, ¿no? Entonces, bueno, de chavo, pues sí, de 20 y tantitos años, llegó, sí, 19, 20 años, llega a Ecuador, mi abuelo se pone a trabajar en un rancho de plátanos y no les gustó para nada, a mis abuelos no les gustó para nada, de hecho duraron un par de años o meses en Ecuador, pero mi papá le fascinó Latinoamérica y nunca regresó a Europa. Después de Ecuador nunca regresó a Europa y de hecho regresó a Holanda cuando yo ya tenía 15 años, entonces como 35 años después se regresa a ver a su pueblo, ¿no? Entonces en Ecuador, después de varias aventuras, empieza a dar clases de judo para la policía y para el ejército, más para la policía, perdón, y interesados, ¿no? Los nuevos interesados de Guayaquil y de Quito en judo, en las dos ciudades estuvo 8 años en Ecuador. Y les comento esto porque hoy en día yo fui a dar una conferencia en Ecuador en el 2011 y fui a la Federación de Judo de Ecuador que tiene medallas de oro olímpicas, ¿no? O sea, tienen los mejores judokas del mundo y ellos, mi papá es el abuelo del judo en Ecuador. Entonces yo llevé fotos de él, entonces ahora tienen, o sea, en los anales de judo de Ecuador, mi papá es como el, pues sí, el abuelo, el que trajo el judo a Ecuador y ahora son campeones olímpicos. Entonces, mi papá, aparte del manual, tiene esa historia, ese dato, ¿no? Que todos los judos de Ecuador lo conocen y es como pues bueno, el primerito, ¿no? Entonces tiene como ese lado medio Forrest Gump de sin querer queriendo, ¿no? Sin que no esperaba nada de eso. Y sale que es ¿no? Pues sí, el abuelo del judo. Y lo mismo con el manual, porque el manual lo escribe años después y también era un proyecto de, bueno, ya, bueno, vamos a regresar tantito. Vivíamos en la Ciudad de México, llegamos en el 77 a la Ciudad de México, yo era un niño, y mi papá trabajaba para las Naciones Unidas, de hecho fue invitado a trabajar en la UNESCO, que está ahí en Mazarik, en Polanco, y trabajaba para proyectos sociales. Pero como saben, la UNESCO no hace nada. Al fin del día bueno, las Naciones Unidas no resuelven nada. Les gustan los problemas, les encantan problemas, pero detestan soluciones, porque solo si tú solucionas un problema, no tienes trabajo. Entonces, mantienen el status quo de problemas, 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 problemas de hambre, problemas de hábitat, problemas de esto, pero soluciones no les interesa. Y mi papá es mucho de vamos a solucionar, vamos a mejorar la vivienda, vamos a mejorar el urbanismo, ¿no? La arborización y el clima y esto y lo otro. Y hacían reuniones carísimas en el Camino Real y fulano y esto y otro, y
todos sus proyectos se iban a los, ¿cómo se llama? Abres, abres tu escritorio y lo metes en el cajón, Un ¿no? archivo. Sí, todo terminaba en un cajón. Entonces, pues, después de 2 años salió de la UNESCO, dijo chao, y esto fue muy bonito porque trabajaba para la Secretaría de Asentamientos Públicos, oh, no, SAOP, en aquel entonces se llamaba SAOP, Secretaría de Asentamientos Públicos y Obras Públicas. Bueno, algo así. Hoy cambiaron el nombre, pero bueno, trabajó para el gobierno mexicano, pero no era empleado del gobierno, era empleado de Holanda, o sea, los holandeses lo contrataron era como amistad, entonces Holanda-México, entonces los holandeses pagaban su salario y tal, pero era como que un regalo a la SAOP, como un asesor, pues, digamos. Y entonces, como no tenía patrón, no tenía que ni reportarse a la embajada ni a SAOP, estaba mucho en casa, como hoy, era como confinamiento. Sí, sí, estaba mucho tiempo en la casa y bueno, vamos, así en casa y en el campo, ¿no? Porque hizo varios proyectos en Tenancingo, Estado de México, en Ixmiquilpan, por Valle de Bravo. También es que yo lo acompañaba y fuimos a varios pueblitos y tenía varios proyectos por toda la zona céntrica de México, Hidalgo, Puebla, etcétera, ¿no? Toda esa área en Querétaro. Y bueno, entonces un belo día mi papá estaba tomando su siesta ahí en la casa y estaba solo en la casa y se mete un ladrón a la casa. Y vivíamos en un segundo piso, en un depa en el segundo piso. El ladrón entró por el balcón, estaba abierto la ventana de la sala, se subió por las paredes, se metió a la casa y andaba ahí por la sala viendo qué onda. Mi papá se despierta a la siesta, lo ve, sale corriendo el ladrón, mi papá lo sigue a toda velocidad. El ladrón, que era un teenager, se tira del balcón a la banqueta y mi papá, muy Rambo, también se tira y se rompió toda el tobillo. Esta parte de atrás del pie, ¿es tobillo? ¿El talón? El talón, se rompe, se hace polvo el talón. Y bueno, pues ahora tiene que estar 6 meses en cama. Y es justamente esos 6 meses de inactividad física que él escribe el manual del arquitecto descalzo, ¿no? Entonces tiene esa pausa, ese confinamiento ¿no? Por cuestiones de la pierna y le da el tiempo justo para escribir el manual. Y la idea de los manuales, o sea, la idea del manual viene de dos fuentes. Una, el título es una referencia a un proyecto de Mao Zedong ahí en China, ¿no? En los 40, 50. Mao tenía un proyecto que se llamaba, de varios, ¿no? De sus proyectos de reestructurar China. Una era el doctor descalzo. Entonces, el doctor descalzo tenía también un manualito más chico, más compacto, como de bolsillo, pero era el libro que los doctores recién graduados de la universidad tenían que pasar 2 años en el campo educando a los campesinos en primeros socorros. Y esos nuevos campesinos se volvían los doctores descalzos. Y entonces la idea de Mao era que pues no voy a poner hospitales en todo China porque somos 1 billón de chinos, entonces mejor educo a un par en cada pueblillo y hay como primero socorro, un brazo roto, un X, ¿no? Unas cositas así que necesitan atender de inmediato, ¿no? Entonces, ese era el plan de los doctores descalzos. Y esa idea le influenció mucho a mi papá porque dijo, oh, pues estaría bueno tener los arquitectos descalzos, ¿no? No arquitectos que entienden de ingeniería, de cargas, especialmente en México, donde hay mucho movimiento sísmico, pues tener estas gentes que son más que arquitectos, porque si eres arquitecto de escuela, digamos la náhuac o una escuela bien, pues te enseñan más acero y ingenierías para edificios modernos, complicados. Y la idea del descalzo es justamente el que maneja la tierra, la madera,
la piedra, porque son los materiales que tiene el campesino, ¿no? El que tiene a la mano es el barro y la paja y etcétera, ¿no? Entonces, la idea era de tener arquitectos jóvenes con esa pegada o esta intuición de trabajar a nivel social y llevar ideas de carga, de tijeras para techos o cosas detallitos que se han perdido, porque yo en mis experiencias, especialmente en México, vas a los campos y son excelentes arquitectos. Yo tuve el gran honor de estar presente después del sismo del 19 de septiembre en 2017. Ujú. Varios arquitectos de la Ciudad de México y bueno, de todo México nos fuimos hacia el sur, ¿no? Yo como vivo aquí en San Miguel, pues fui hasta Morelos para no ir tan lejos, ¿no? Porque fui todo un año, una vez por mes, por un año y medio, 2 años, hasta 2019. Entonces, este, me tocó ir a un pueblito que se llama Hueyapan. Morelos está cerca de Tetela, del volcán, frontera con Puebla. Y ahí hay adoberos, hay construcciones increíbles, ¿no? De los abuelos. Lo moderno, pues ya es block, ya no hay la misma sensibilidad de estructura en madera, no hay un conocimiento, un know-how ancestral se ha perdido. Lo que era de los abuelos, que viene de tiempos aztecas o más, porque Hueyapan es olmeca, luego fue o choluteca o chocholuteca y luego azteca, luego Nuevo España, o sea, pasó tanta gente ahí, porque es un lugar muy fértil, lleno de agua, y le da el sur, entonces para agricultura, ¿no? Es en el lado sur del Popo, sí. Entonces el sol perfecto todo el año y 5 ríos bajando y el Popo echando minerales y bueno, es un lugar fantástico para vivir y producir alimentos. Entonces siempre ha habido humanidad, recordando que Cholula es la ciudad más antigua de las Américas y estamos al lado. Entonces seguro había poblaciones ahí forever, ¿no? Y Ujú. entonces el adobe tiene todas las casas originales hasta 2003 que llegó Coca-Cola y Bimbo con una expansión de las calles. Las calles eran anchitas y para que pasaran bien las camionetas de los proveedores, pues decidieron quitarle 1,5 metros de todas las calles. Imagínate, destruyeron todas las fachadas de los dos lados. Ujú. Ay, güey. Y esto fue en el 2003, o sea, hace poquitísimo. Y Ujú. entonces, pues el Bimbo y Coca-Cola destruyeron un patrimonio, o sea, bueno. Y quedaron como 5 edificios del ayer increíbles y yo los estudié para hacer mi proyecto, ¿no? De reconstrucción. Y bueno, entonces arquitectos descalzos del campo, pues tienen, ¿no? Muchas experiencias de papá, hijo, ¿no? De pasar, ¿no? De pasar la información de lo que mejor funciona en su clima, con sus lluvias, con sus humedades, con el sol, con los calores, ¿no? ¿No? Es muy diferente vivir en Sonora o vivir en Chiapas, ¿no? Digamos. Entonces son dos estilos de arquitectura completamente diferentes. Pero hoy en día no se respeta eso. Hoy un cuate de Sonora hace lo mismo en Chiapas, ¿no? Es block, es esto, la losa, todo Home Depot y vámonos. Pues eso ya no hay confort, no hay integración ambiental, no hay armonía ecológica, etcétera, ¿no? Tienes algo, pues, un poco incómodo. Bueno, Sí, entonces el manual era, la idea, la propuesta del manual era no solo ayudar pues a los del campo, pero esa era la idea, de hecho, al inicio, cuando fue escrito. Pero terminó ayudando a los arquitectos que no, y los non arquitectos que querían hacer su propia casa. Entonces influenció toda esta banda de autoconstructores, que hay muchísimos, mucha gente dice, ay, voy a hacer mi casa, ¿para qué pago un arquitecto? Pues yo y el albañil y vámonos, ¿no? Es un clásico. Y el manual ha servido a exactamente a ese personaje, ¿no? El surfista, el doctor, el militar, el de X, ¿no? Ahí he platicado con gente de todas las profesiones
Y dice, no, yo corrí al arquitecto, compré el manual y vámonos. Y ahí está la casa, el hotel, lo que quieras, ¿no? Entonces, quien abrazó mucho el libro y quien realmente quien lo subió a la fama fue esa banda de autoconstructores, digamos, clase media, ¿no? Que tienen para hacer su propia casa, pero no quieren pagar el arquitecto y bueno. Entonces, ese es como un clásico. Y luego mucha gente tiene libros que nada que ver, nunca han construido, no quieren construir nada, nada, pero les gustan los dibujos, no sé, he platicado con gente, con millonarios, ¿no? Que tienen, es su libro preferido y así, ¿no? He llevado el libro a África, a comunidades campesinas en África y también fascinados. Entonces, veo que el libro impacta, aunque estudiaste en Harvard o cero estudio y estás en la jungla de Congo, les gusta el libro, ¿no? Entonces, esa universalidad para mí es impresionante. Y bueno, pues regresando a la historia, pues se hace el libro vaciado en los conceptos de Mao, del doctor Descalzo. Se produce el libro y mi papá escribió las primeras, hoy por hoy esta versión tiene 700 y poca, es la versión final, ¿no? Pero inicialmente era como esto. Todo esto es, digamos, nuevo. En los 90 se hizo este bonche, ¿no? El primer bonche original es este. Entonces, eh, la idea inicial era para 3,000 campesinos que estaban en Ixmiquilpan. Él escribió este manual para esta comunidad, para que ellos salieran adelante y ya, ese era el plan. Y se llamaba Cantos del Arquitecto Descalzo y era un libro con este plástico, ¿no? Como enrollado, no tenía, este era como, ¿Como sí, espiral? ¿eh? ¿Como espiral? Una espiral así medio y producido por la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Y distribuyeron los 3,000 libros, todos felices, mi papá, jajaja, chingón, perdón, chido, vámonos, y ya, ¿no? Y siguió su vida. Y fue la editorial Pax Gerardo Gali, que dijo, no, pues esto tiene que ser libro, ¿no? Esto tiene algo, ¿no? Y entonces fue gracias a Pax que vio visión, ¿no? Tuvo la visión, Gerardo tuvo la visión de publicarlo bien, ¿no? Como un libro tal cual, ¿no? Como de ayuda, ¿no? Como texto de universitario, ¿no? O algo así porque es non-ficción, y empezó chiquito, ¿no? Empezó más o menos al mismo tiempo que salió otro gran libro que se llama Donde no hay doctor, ¿no? Que es otra joya de libro, que es el mismo concepto, es un concepto del doctor descalzo, eh, es David Warner, ¿no? Creo el autor, es un excelente libro. Que también es de Pax, ¿no? Entonces tuvo como él tenía esos dos libros, ¿no? Para la medicina y, ¿no? Ay, me siento, ay, me duele aquí, a ver, agarra el libro, ¿qué dice? No, pues en el cuello, pues tómate esto y ya, ¿no? Es un libro increíble, como el manual también, ¿no? A ver, ¿cómo se hace el adobe? Pues vámonos, ¿no? Así. Entonces, pues ya se hizo el libro en 1980, empieza despacito, ¿no? Es un libro pequeño, pero va creciendo a nivel universitario, va creciendo con los autoconstructores y llega un momento que ya todas las universidades de México que he ido fui al Instituto Politécnico de Tecamachalco y tenían más de 50 copias en la biblioteca, ¿no? Entonces me quedé así cuatro, dije, ay, Chihuahua, ¿no? Tenían todo un estante así, como miles bueno, 50, 48 copias así del libro y todas bien usadas, ¿no? Entonces se ve que procura, ¿no? Que la gente lo busca, lo usa, se influencian, este, entonces, pues eso fue como fue creciendo y luego en 85, como les platiqué, mis papás se mudan a Brasil y pues viene la versión brasileña, ¿no? Entonces, en ese inter, pues varias cosas pasaron, mi papá aprendió otras técnicas, porque es parte, él
hacía experimentos de Adobe, hacía experimentos. Una historia bonita, por ejemplo, él fue, de hecho, las Naciones Unidas, cuando estaba trabajando en la ONU, lo juntaron con Álvaro Ortega. Álvaro Ortega es un arquitecto colombiano y es el abuelo del ferrocemento. Es un poco como Félix Candela, pero versión colombiana, y es el abuelo de las cúpulas y todo esto al nivel colombiano, pero también inventó, bueno, tenía como sanitario seco, tenía ecotécnicas, no solo sus cúpulas y todo, pero y sus ideas vanguardistas del ferrocemento, etcétera, pero también tenía el sanitario seco, ¿no? Entonces mi papá perdón, de Álvaro, aprendió muchas cosas, ¿no? El sanitario seco, wow, así como, qué solución, ¿no? Qué maravilla. Y entonces ¿no? O iba Ixmiquilpan y mire el adobe con la paja la paja encofrada o el bajareque, Chihuahua, pues para el libro, ¿no? Entonces, algunas cosas vienen así de otros arquitectos, otras vienen de campesinos o de laboratorios de estudiantes y va acopilando todas esas ideas. Y después del original de 80 a la versión brasilera que salió en el 97, pues se adicionan las 300 páginas más, porque ahora entró la idea de energía eólica, entró el techo verde, que no tenía el original, y así va, ¿no? Como agarrando cosas que van saliendo en estos últimos, bueno, en esos tiempos, y, y bueno, hoy por hoy podríamos hasta incluir más cosas, ¿no? Hay algunas cositas nuevas que podrían estar ahí, pero por lo general todas las ecotécnicas que se usan hoy están incluidas en la nueva versión del 97 brasileña. Y ese año fue el año que regresé a Brasil, estaba viviendo en Estados Unidos, regreso a Brasil y empiezo a hacer mis talachas, ¿no? De vender el libro, etcétera. Y en el 2007, finalmente hicimos la versión americana, la versión en inglés. En el 2007 se tradujo el brasileño, que era el mexicano era el chiquito, luego el brasileño se hace más grande, se pone como la versión oficial y luego esa la traducimos al inglés, se hace la versión americana y la versión mexicana es o sea, de la brasileña traducimos todo lo que faltaba y en el 2011 sale la nueva versión en México, la versión completa, la versión que tenemos hoy, que es de 720 páginas. Entonces, sí me han preguntado si la vamos a reeditar y poner más cosas. Y yo siempre digo que no, bueno, mi papá ya está grande, él está, digamos, aposentado, jubilado, está descansando en nuestro rancho, cumple 90 años este mes que entra. Entonces pues ya no está como la pila para estar escribiendo y reeditando. Y creo que el libro está completísimo. O sea, después de tantos años y tanto éxito y tanta elogios, ¿no? De cómo ha salvado proyectos aquí y allá, pues yo digo que está en perfectas condiciones, ¿no? Lo único que decía de la capa dura era como hacer la versión Finolis, ¿no? Una versión súper rebuscado en design y así, ¿no? Para que luzca, ¿no? Un libro. Aunque no queda acorde, este está lindo, ¿no? Quedó súper lindo. La capa brasileña es igual, pero en verde y amarillo, porque Brasil no, todo lo que es brasileño es verde y amarelo, ¿no? Y la mexicana siempre fue naranja y estos naranjas, ¿no? Entonces, esta capa la hizo una amiga en Brasil y nomás le cambiamos los colores, pero es la misma de Brasil, solo que esta es naranja y la brasileña es verde, verde amarela. Y los americanos sí, porque mi papá era muy firme en los dibujos y en la parte gráfica, no quería nada de fotos y los americanos lo convencieron, bueno, mini convencieron, porque dijo, oye, hay que meterle fotos, a los gringos nos gustan las fotos, hay que tener fotos. Y él, bueno, ¿cuál foto? No, 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 no.
Y bueno, entonces respetaron todo el libro, o sea, de aquí todo el relleno es actual, pero la capa y esto todo lleno de fotos, ¿no? No quisieron los dibujos. Dijo, no, para vender aquí hay que tener fotos. Entonces, bueno, tuvimos que, ahí sí diferencia las portadas, ¿no? Las portadas son fotografías de gente trabajando en las ecotécnicas y así. Y entonces sale la versión americana. Tenemos en la olla o en la estufa una versión francesa, una versión turca y una versión china, ¿no? Estamos en pláticas con esto. De hecho, la versión francesa está ya casi para salir. Este, lo que me interesa es la versión china, ¿no? El mercado chino. De hecho, o sea, no por los dineros, más porque yo como arquitecto y trabajando en urbanismo y ecología, nos surge un cambio en nuestros procesos constructivos, urge un cambio en el tratamiento de aguas, urge cambios en contaminación y radiación y etcétera, ¿no? Veo mucha insalubridad, veo mucha enfermedad a causa de proyectos de la arquitectura, ¿no? Entonces, creo que podríamos tener un mundo mucho mejor abrazando más la bioarquitectura, los materiales naturales. Y eso no quiere decir regresar a la cueva, ¿no? No quiere decir que necesitas una casa de hobbit, todo locochona, no. O sea, los materiales bien hechos, un arquitecto bien logrado, es elegante, es cierta elegancia. Por un ejemplo, ¿no? Hacemos un acabado de arcilla, ¿no? De tierra, si tienes una casa de adobe, luego los acabados son de arcilla y la capa final es cera de abeja. Y hasta deja un olorcito a polen, ¿no? A flor. Entonces, ¿qué más quieres, no? Y se ve como un mármol, o sea, se ve como así brillante, leve, brillante, pero fino, fino, fino. Entonces, no quiere decir, ay, vamos a la cueva, no. Podemos hacer trabajos muy, muy finos usando la tierra, usando la piedra, la madera, etcétera, y cuidar nuestro planeta y tener una casa sana, ¿no? El fin del día es la salud, ¿no? La casa sana es lo que buscamos y creo que en el mundo, las nuevas generaciones o los nuevos arquitectos están empezando a buscar ese mismo tema, ¿no? Se está poniendo muy claro, ¿no? Que debemos de cambiar las cosas, ¿no? Debemos de hacer un reajuste en la arquitectura, no solo por el impacto ambiental, pero por el impacto de la salud de la persona que vive y trabaja en esos espacios, ¿no? Exacto. Sí, sí, y Peter, me gustaría leer una frase, la frase con la que inicia el libro, que creo que es fundamental, justo con lo que estás diciendo, que Mm. dice, si planeamos para un año, plantamos arroz. Si planeamos para 10 años, plantamos árboles. Y si planeamos para 100 años, preparamos personas. Antiguo refrán. Entonces, Sí. justo de lo que estás diciendo, ¿no? Es Mm. ver hacia allá y ver, aprovechar lo que tenemos, pues para tener una mejor salud, no solo ahorita, ya, ahorita en el momento, sino Mm. mucho más a futuro. Más a futuro, sí, para, ¿no? Los nietos, digamos, ¿no? Y entonces, cuanto más sale el libro, cuanto más gente lo está leyendo, pues obviamente yo feliz veo que hay como el interés, ¿no? La gente está hoy por hoy entendiendo las ideas, abrazando las ideas y ahí van los practicantes, ¿no? Podemos decir que México es un país del adobe, ¿no? Como Egipto, y tiene tradición milenar del adobe. Tenemos Cholula, la pirámide de tierra de adobe. Entonces, y tenemos, mira, un ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México, que va a cumplir 500 años, tiene edificios de adobe y piedra. Y los edificios están ahí, estos 500 años, inundaciones, guerras, terremotos, a todo lo que da, y ahí siguen. Entero. Y, y yo hice un edificio en León, Guanajuato, el Centro Cultural y Ecológico Imagina, y son 3.500 metros cuadrados de puro adobe. Y para yo pasar los ingenieros que fueron muy hostiles con la ecotécnica, muy, muy hostil, no querían ni nada así, fui con varios ingenieros de la Ciudad de México
Y hay un número de ingeniería que el adobe tiene que aguantar. Bueno, te doy un ejemplo. El block aguanta 60 kilos por centímetro cuadrado. Y ojalá hay ingenieros escuchando me pueden corregir. Sí, yo Y creo que luego, ahí andan. ahí andan. Y luego el tabique aguanta 40 kilos por centímetro cuadrado. Esto en laboratorio, obvio. Y luego el adobe, más o menos entre 16 y 20 es lo que aguanta. Entonces mis adobes estaban al 18, que es un buen adobe, es un excelente adobe. Y los ingenieros, no, 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 o sea, tiene que estar como el tabique 40 o el block 60. Y eso no me llega, dije, no vamos a llegar a ese número. Entonces, los meros meros de la UAM, ahí, Luis Fernando Vaca, por ejemplo, me dijo, oye, yo hice pruebas en los adobes del centro histórico y ellos son de 4 kilos por centímetro cuadrado. Al Nada, menos. nada, nada. Y ahí están. Entonces, hay como, es difícil poner estas ideas ante la ciencia, ante los laboratorios, porque es como ¿cómo te digo? Sí, te puedo explicar científicamente por qué un adobe de 4 puede, pero en pocas palabras es que se crea como un monolito y es homogénico las construcciones de tierra, ¿no? Entonces, aguantan los terremotos, aguantan los balazos, los cañonazos de la revolución, lo que quieras, y ahí están, ¿no? Entonces, tenemos en México grandes ejemplos de excelente arquitectura ecológica, tanto del ayer como moderno, y, y bueno, entonces ya llegaron los tiempos, ¿no? Entonces, de los cambios. Y el libro, pues ahí está, ¿no? Es el guía, es la Biblia, es como sí, un manual, es el manual de ver cosas de una nueva forma y el libro es muy completo en términos de hay para los climas, para urbanismo de tal y tal forma, de climas, no, porque como dije al inicio, es muy, muy diferente hacer una construcción en Sinaloa y uno en Chiapas. Cambia totalmente los techos, la ventilación, ¿no? Uno es muy abierto, el otro es muy cerrado, o sea, cambia todo para que estés cómodo en ese lugar. ¿No? Y esa idea se perdió, se perdió. Ahorita tú puedes hacer algo en Canadá, en Chile y en Mozambique y lo mismo y nadie le importa y es todo igual, ¿no? Perdimos la identidad cultural de la arquitectura por completo, ¿no? Eso, antes podías ver un edificio hace 50 años, no, estoy en México. No, esto es arquitectura colombiana. No, esto es arquitectura, esto es Holanda, ¿no? Seguro, estoy en sur de Francia. Y hoy ya no, pues ves un edificio y puede estar en Shanghai o donde quieras. Sí, todo Entonces, es igual. ¿qué, perdón? Todo es igual, ¿no? Ya ni siquiera percibimos los olores, ya ni nos preocupamos por ver dónde estamos, ¿no? Como que hemos homogeneizado todo. Ujú. Y mucho viene de hecho, alguien me estaba platicando por qué se perdió, por ejemplo, la ventilación, por qué se perdió la iluminación, porque, ¿no? Por productos que inventan o ¿no? Como el aire acondicionado, fue inventado para las carnicerías al inicio y luego se transportó y alguien, pues si lo pongo en la recámara, qué chido, y sí funciona en un año ya la arquitectura cambia, ¿no? Pues lo hizo con aire acondicionado, pues órale, toda la casa y al rato pues toda la ciudad está bajo clima, ¿no? Y es un gasto de energía, es freon, es bacterias, no es saludable para nada, ¿no? Entonces, ciertas ideas, ¿no? Nos han guiado fuera del eje, como el sanitario húmedo, ¿no? De hacer del 2 en el agua, es una tecnología absurda que ya tiene que cambiar, ¿no? Pero, pero bueno, ahí va. Y bueno, para regresar a mi padre, pues, después de 2007 que lanzamos el libro en inglés, hicimos varias tours, ¿no? Hicimos un tour de México, estuvimos en el norte, en el sur, en la Ciudad de México, varias universidades, siempre llevando el libro, ¿no? Cuando salía una edición nueva o etcétera, un poco como hoy, ¿no? Hoy Terracota va, bueno, no hoy, pero la idea están Sí, en proceso, actualmente estamos. Ajá. están desarrollando la nueva versión mexicana
que va a salir en breve pues, ¿no? Esto es un poco como calentar el tema, ¿no? De la nueva edición que van a sacar, porque sé que es a veces difícil encontrar el libro. Estoy en Colombia, estoy en Chile y me preguntan mis alumnos, oye, ¿dónde está el libro que no nos llega? Y ahora sí vamos a tener una distribución súper así por todo Latinoamérica, España, bueno, todos van a tener un acceso más En ebook. online, digo ebook, ¿no? También se va a hacer ebook este año. Entonces eso no había, siempre estaba impreso y ahora se está haciendo ebook, que es súper interesante, ¿no? El concepto vamos a ver cómo reacciona, porque esto es bueno para tener en la obra, pero ya puedes tener tu celular en la obra ¿no? La idea de era muy tenerlo en las manos, en la obra, y bueno, pues a ver cómo vamos con el digital. Yo creo que muy bien, porque pues, todos ya estamos acostumbrados, ¿no? A esa nueva tecnología. Sí, sí, Peter, tenemos algunos comentarios, entonces los voy a ir leyendo. Claro que sí. Agradezco mucho a los que están del otro lado, que nos están viendo. Circe Corte manda saludos, Febi también manda saludos. Alma Rosa dice, es un libro atemporal, por eso es grandioso. Febi dice, excelente libro. Federico Vale dice, felicidades. Circe dice, ese libro es un tesoro, a mí me ayudó muchísimo en la carrera. Más que nada en mis primeros años y hasta la fecha es un libro de consulta. Nos dicen también gracias Pax por estos eventos, gracias a ustedes que nos están viendo y a Peter que nos acompaña el día de hoy. Dice Montserrat Mijares, es el libro que más he perdido. Y dice Circe, sí, a mí casi me lo desaparecen por segunda vez. Tiene ese don, ese libro. Dice, sí, eso veo. No, ese es un clásico. He conocido a varias personas que lo han emprestado y terminan comprando otro y luego no, no sale más de la casa, ¿no? Si lo quieres leer, ahí siéntate y bajo ojo, ¿no? Porque es un libro que desaparece muy frecuente. Ese es un clásico, esa historia. Mejor cómprense dos, ahora que Librerías Gandhi lo tiene, cómprense dos, uno guárdalo en casa y otro ahí para consulta y de repente ya no va a estar y bueno, estará en mejores manos o buenas manos, ¿no? Dice Charlie Carrillo, conocí a Johan en la SAOP cuando cuando estaba escribiendo el manual. Hicimos un viaje a Tlaxcala y me hacía parar, hacía un dibujito de una ventana o algún detalle parecido. Era un gran personaje. Oh, qué bonito. Pues Sí, mira, déjame aprovechar rapidito para hacer un comercialito. sí. Yo, una amiga permacultora, vamos a hacer un curso de bioarquitectura y permacultura aquí en San Miguel de Allende el 11, 12 y 13 de diciembre. Entonces, si hay gente interesada, obviamente estamos platicando de los temas del libro y haciendo prácticas de construcción natural. Y bueno, es el 11, 12 y 13 de diciembre en nuestro website Tiva Rose o en nuestro Instagram. Bueno, ahí nos pueden encontrar. Gracias. Gracias, Peter. Sí, ahí después les dejamos el link para quien quiera Ah, sumarse. perfecto. Sí, va a ser un curso muy animado, muy práctico, ¿no? De todas las ecotécnicas y mano en la masa y realmente poner la gente a chambear y entenderlo. Es que lo tienes que sentir y lo tienes que oler y hasta probar y todo para agarrarle cariño, ¿no? Y confianza. Sí, sí, sí. Ujú. Siguiendo con los comentarios, dice Circe, qué padre experiencia. Luis Javier dice, hola, ya estoy escuchando y viendo la plática, saludos. Eh, dice Montserrat, es parte de la formación que hemos tenido en las universidades, que cuesta mucho cambiar el chip para usar los materiales tradicionales. O sea, las escuelas quizá les enseñan otras cosas y hay que regresarnos, ¿no? Al Sí. inicio. Ujú. Dice Charles Dom, ¿podría comentar cuál es su proyecto favorito en México en el que haya participado? Bueno, pues obviamente es el Centro Cultural Imagina en León, Guanajuato,
como les estaba platicando, es el primer edificio donde el cliente realmente nos dijo, hazlo a tu manera, ¿no? Entonces, es un edificio que no produce drenaje, tiene techos verdes, no tiene clima, no hay ni un aparato de clima y están en el León, Guanajuato, que es una ciudad muy calurosa. Es toda de adobe, hicimos como 800,000 adobes ahí en el terreno para el proyecto. Tiene un techo enorme de 26 metros de bambú, reciclaje, ¿no? Las maderas son de vías de tren y carriles de tren y cosas así. Los jardines son comestibles, muchas plantas medicinales, árboles frutíferas, y es en una comunidad de escasos recursos de León. Entonces muchos de los albañiles y peones y trabajadores eran contratados de la zona, y lo que más me dio gusto es que antes de irme me tardé como 4 años en ese proyecto, desde concepto hasta entregar el, el edificio, que en el barrio de donde estaba construyendo ya empezaron a hacer casas de adobe, bueno, no, o sea, extensiones de sus casas en adobe, y como que la idea regresó. Me ha pasado mucho que la gente dice, como de la casa de mi abuelo, como la casa de mi abuelo. Eso cada vez menos, ¿no? Porque vamos con la edad, de ahora se pierde, ¿no? Se muere el abuelo, la casa se quita y ponen block X, y esas historias cada vez menos, pero yo estoy casi, ojalá hay un cambio, como dijo alguien ahí, el chip, ¿no? Que cambiemos el chip, le pongamos esto con más fuerza, ¿no? Con más, no solo en libros y pláticas, pero realmente en práctica, ¿no? Que podíamos hacer un edificio de 20, 30, lo que quieras, pisos en Paseo de la Reforma, ahí al lado del Torre Mayor y nada, podíamos tener un edificio igual, pero todo de tierra, sin clima, ¿no? Y increíble, pero bueno, vamos a ver si llega ese día. Sí, y además, pues todos vivimos en una casa y quizá todos necesitamos mejoras en algún momento Sí, o una nueva casa, ¿no? Entonces, este libro, pues no solo para arquitectos ni para especialistas, sino como lo comentaste, todos los que quieren una casa y pues sustentable, ¿no? Que no solamente hable de un futuro inmediato, sino algo que nos ayude a bien vivir. claro. Sí, 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 es como un libro de salud, ¿no? Lo puedes ver así porque es los impactos de los materiales modernos, sí, ahí está muy bien documentado, y uno lo siente, ¿no? Uno siente la casa, la casa es como, tiene su energía, ¿no? Tiene su vibra. Entonces, las casas de materiales naturales tienen una cierta vibración, un cierto calor, que una casa toda de concreto armado y acero no tiene. Entonces, es medio obvio las diferencias, ¿no? Peter, así brevemente les voy a enseñar cómo está el libro Ok, claro. para que más lo quieran pues comprar. Está escrito bastante sencillo, todos lo pueden leer y realmente se lo recomendamos mucho. Cómprense varios por si desaparece, ya ven que por ahí en el público nos están diciendo. Y bueno, Peter, Ujú. tenemos unos minutos más. No sé si tengas algún comentario para ir cerrando, alguna conclusión, algo que tú les quieras dejar en ese chip para cambiar. Y bueno, al final todos podemos empezar a cambiar pues el mundo, ¿no? Con un Ujú. pequeño granito de arena. Pues mira, así ya, pues hablando de nuevo de mi padre, del autor del libro, ¿no? Yo creo que eso fue parte de su sueño, era que el arquitecto nuevo, que el arquitecto de hoy, que los nuevos arquitectos usen su intuición más que la lógica, ¿no? Entonces la intuición es el lado derecho, es el lado artístico, creativo, y luego tenemos el lado de la lógica y los números. Entonces la buena arquitectura, o la arquitectura, no para ser crítico, pero la arquitectura eh, que encaja o que esté en armonía con el ser y su ecosistema, deriva de la intuición, ¿no? Entonces, por eso nuestro rancho se llama TIVA, ¿no? Tecnología intuitiva. Entonces, es realmente su gran pasión. De hecho, tiene un segundo libro, tiene 3 libros. Tiene el manual, fue el primero,
El segundo libro se llama Arquitectura Indígena y es como los indígenas brasileños, entonces amazónicos, Xingu, son como el indígena brasileño tiene una arquitectura fascinante, ¿no? Los indios del Amazonas, ¿no? Tienen sus propios ecotécnicas y ingenierías que mis respetos, es increíble. Entonces él escribió un libro sobre esos temas porque él pasó muchos años trabajando desde los 70s en comunidades indígenas que recién contactados por el hombre moderno, ¿no? Entonces fueron experiencias fantásticas. Y su libro, otro libro que tiene que todavía no sale al aire, es en inglés se llama The Dance of Design, entonces el baile del diseño, ¿no? Y es justamente como ejercicios para el arquitecto, entrar en alfa, entrar en ese lado derecho, buscar esa creatividad, porque la arquitectura no deja de ser un proceso creativo, ¿no? O sea, un arquitecto empieza en una hoja blanca y aquí tiene que plasmar una casa, un edificio. Entonces, eso es un proceso creativo, no hay otra explicación. Tienes que imaginar, buscar en tus memorias, buscar en tus sentimientos, en tu intuición, cómo va a ser esa casa, ¿no? Cómo va a ser esas cajitas, digamos, esos cuartitos, esto, la puerta, la entrada. Y todo tiene un touch, así, donde orientas la entrada de la casa. Si es al norte, si es al sur, es otra energía completamente, ¿no? Al este, o donde está la vista, o donde no, y esto, el vecino, el perro, la. Hay tantos factores que la intuición ya lo sabe la respuesta. Y la lógica no, la lógica la tiene que pensar, a ver, si lo pongo para allá, y la intuición ya te sale así porque ya todo lo entiende, es muy interesante, muy mágico. Esa era como la propuesta de siempre de mi padre, que fuéramos más intuitivos, ¿no? Que usáramos ese lado intuitivo y llegar a ser más armónicos y más en paz con el ecosistema y no como en contra, no tan destructivo. Yo creo que la arquitectura moderna se ha vuelto un poco destructivo en su desprecio por los ecosistemas, ¿no? O sea, podemos hablar horas de esto, pero yo creo que es obvio, ¿no? No hay que darle mucha cuerda, y entonces eso era como su pasión. Entonces, si los arquitectos de hoy abrazan ese lado más artístico, más biológico, ecológico, yo creo que vamos a ir muy bien para el futuro. Gracias, Peter. Pues acá ya nos está poniendo que dice, wow, nos surge ese libro de Dance of Design. Ya sigan las redes de Tiba Rose y sigan a Peter, que ahí les vamos, y las de Pax también para darles ahí noticias pronto. Dice Anabela, yo no sé en qué momento se diluyó la sabiduría de los constructores regionales, con sus casas adecuadas a cada clima y entorno. Y pues ya como para ir cerrando, porque ya estamos a 2 minutos, dice Circe Corte, ¿alguna recomendación para los que vamos comenzando? Un consejo, bueno, creo que ya dio Peter algunos, bueno, también un consejo mío es sobre el manual, pero Sí, tú alguno así rapidísimo que les quieras compartir. pues viajar a los pueblos mexicanos chiquitos de Michoacán, de Veracruz, y ver lo que hizo el abuelo del ayer. Y hay ecotécnicas fantásticas. Y leer el libro, pues sí, como dice Montserrat, puedes empezar con el libro, es un mente, mucha gente que lo agarra por primera vez quedan plasmados y, ay, oh my God, no, no, así de wow, no, hay mucha información, hay miles bueno, centenas de ideas y de dibujos y de hazlo así, hazlo así, y no hay pierde, no hay pierde, y viajar por México y ver los pueblos y lo que hicieron los grandes bioarquitectos y arquitectos también, no hay que hablar más de la gran arquitectura mexicana moderna y de los aztecas, o vete a Malinalco o a Monte Albán o propio Teotihuacán, es un instrumento musical. Si quieres aprender de geobiología y radiestesia, puedes ir a Teotihuacán y ahí están miles de procesos audio, acústicos, arquitectura acústica, no, es una joya.
México no queda corto para nada. Para arquitectos aquí tenemos de todo. Muchas gracias, Peter. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ya habrá más pláticas para seguir ahondando en ciertos puntos. Sigan sus redes. Por ahí nos están preguntando más información. Tu página para que contacten los cursos, para que contacten. Ah, ok. Pues mira, se los pongo rapidito ahí. Sí, gracias a todos los que nos están siguiendo. Miren, ahí está. Además, hacia ahí, justo. Estibarrose.com. ibarrose.com, y ahí es donde está anunciado el curso, ahorita en diciembre. Si quieren asomarse al curso, pues vamos a estar haciendo bambú, construcción con tierra, saneamiento, huertas, gallinas, un poco de permacultura, pues sustentabilidad, ¿no? Y construcción ecológica, todos esos temas. Pues muchas gracias, Montserrat, por el placer de estar aquí platicando con todos, y contando un poco de la historia de mi padre y cómo que hemos hecho, ¿no? Juntos en estos últimos 20 años. Y, y bueno, pues gracias a todos los fans del libro, todos los que nos están escuchando. Esto para nosotros es un honor, un orgullo tener a ustedes que usan el libro y que están enamorados del libro. Para nosotros es una gran honra. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden, aquí está su libro, compren varios porque desaparece. Gracias, les mando un abrazo. Un abrazo, Peter, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Peter. Adiós.